Sonjo, ¿no? Se ha determinado, se ha abierto una línea de investigación que nos podría llevar a la defensa de nuestros policías. ¿Por qué? Porque en este video y además en los testimonios de los testigos, aquellos que agredieron y luego asesinaron al suboficial Sonjo, los llamaban a ellos y a sus compañeros tombos asesinos. Debemos ajusticiarlos. Y según la información de los testigos, publicada hoy además en el diario El Comercio, disparan contra Sonjo, es decir, tenían armas, estos delincuentes asesinos, tenían un arma o armas, dispararon contra él y luego lo quemaron, cuando todavía estaba con vida. Entonces, estos congresistas, esta gente que dice que la policía es asesina cuando se están realizando las investigaciones, lo que generan o lo que hacen es atizar, reforzar esto, tombos asesinos. Por supuesto, eso tampoco justifica que en ese momento no haya existido la decisión de evitarlo, de detenerlo. Una pizca de compasión hubiese evitado que esa imagen que nos abrumó a todos ayer no ocurra, que eso no ocurra, que el dolor de esa familia jamás ocurra. Yo les acompaño esta noche en reemplazo de Philip Butters. Él regresa la próxima semana. Nos acompaña también en el set un experimentado periodista que conoce muy bien la historia. Además, Juan Paredes Castro, muchísimas gracias por acompañarnos. Estas imágenes que hemos difundido lo hacemos con la finalidad de tratar de ubicar, de reconocer a estos asesinos y también lo que le mencionaba y lo conversábamos antes de iniciar el programa. Ellos tienen armas. Ellos tienen armas. Don Juan Paredes Castro, buenas noches. Buenas noches, Judy, ¿cómo estás? Bueno, tenemos que lamentar indudablemente este estado de crisis que estamos viviendo, crisis política muy profunda, pero también las muertes, No podemos perder de vista que lo que estamos viviendo en violencia en estos momentos tiene una línea de conexión con el golpe de Estado de Castillo. No podemos quedarnos en los 5 o 6 minutos de pronunciamiento del golpe de Estado fallido de Castillo. Hemos vivido año y medio de ese golpe de Estado. Yo lo he expresado acá reiteradas veces. Ese estado de golpe, ese estado inconstitucional que hemos vivido de año y medio con el gobierno de Castillo, porque era un gobierno que hacía absolutamente lo que le daba la gana. Y ha sido también año y medio de promoción y de provocación y de coordinación de la violencia que estamos viviendo ahora. En ese año y medio no hemos visto a Castillo construyendo ni gobierno ni Estado como legítimamente debe ser. No lo hemos visto. Lo hemos visto sumido en total incompetencia como gobernante, porque él entró al gobierno para hablar de asamblea constituyente, como ahora se vuelve a hablar por todos lados, como si se tratara de una demanda realmente popular cuando no lo es. Nosotros vivimos un Estado constitucional, vivimos un orden constitucional por la que la gobernante actual, Dina Boluarte, ha jurado y se ha comprometido a defender ese orden constitucional. Y teniendo ese orden constitucional, nosotros no podemos caer en el juego de estar hablando de una asamblea constituyente y de una nueva constitución, como estuvo hablando año y medio Castillo como gobernante, cuando su función era gobernar, precisamente, y no legislar. Estaba hablando de una competencia que le correspondía al Congreso. Entonces, la violencia que estamos viviendo ahora, con todas estas muertes en Puno y las anteriores, es la violencia que se desprende no solamente de esos primeros 5 o 7 minutos de anuncio de golpe de Estado de Castillo, sino de todo el operativo
preparado por Castillo y varios de sus ministros, entre ellos varios de los que anunciaban que íbamos a vivir esta convulsión política, pero ellos se preparaban para los dos casos, para el caso en que dieran un golpe realmente exitoso, ¿no? Un golpe de Estado ilegal, por supuesto, pero exitoso, y se preparaban para lo otro, en el caso de que él fuera vacado o el golpe no funcionara, ¿no? No funcionó el golpe y ahí tienen la violencia, ¿no? Y ahí tienen la violencia. Y ahí tenemos la violencia. Bueno, además Pedro Castillo y compañía lo que hicieron en este año y medio de desgobierno fue además debilitar las instituciones, una de ellas justamente la institución policial, con decisiones vinculadas a corrupción, pero también otras. No atender las necesidades de la institución. El día viernes nosotros en la producción recibimos información relevante, que no tenían cartuchos, bombas lacrimógenas para enfrentar a los manifestantes. ¿De qué otra manera entonces? No se pueden utilizar armas letales seguramente en el aeropuerto con 8.000 o 14.000 manifestantes. Esta información nos llegó el día viernes. Y Epicentro TV ha difundido audios que dan cuenta de estos gritos de auxilio de agentes de la Policía Nacional, al parecer, solicitando justamente estos equipos, esta logística para poder enfrentar las manifestaciones que ya eran violentas, Y algo parecido sucedió hoy en Cusco. Y yo veía durante el día congresistas decir, están gaseando a los manifestantes. ¿De qué otra manera los vamos a enfrentar o tratar de disuadir de alguna manera para alejarlos del aeropuerto? Porque finalmente lo que buscan es que no lleguen refuerzos o que enfermos de gravedad puedan llegar a nuestra capital. Escuchemos los audios difundidos por Epicentro TV. Los que tienen allegada al general, dígale, acá en Juliaca no tenemos munición, nos están sacando la puta madre. Alguien que pueda hablar con el coronel Chan, con el jefe de región, nos están sacando la mierda, no hay municiones acá en Juliaca, concha su madre. No tenían logística, don Juan. Porque mira, si tú vas a investigar ahora a los presumibles culpables individuales de las muertes, de todas las muertes que hemos tenido hasta ahora, tienes también que ver el otro lado de la medalla, donde están los asusadores y los cabecillas de esta violencia. Tampoco los tenemos. Así como estos policías no tienen municiones, tampoco tenemos hasta ahora, nosotros como periodistas podemos darnos cuenta, los nombres, por lo menos, de quienes están detrás de todo esto. Han pasado ya varios días, no tenemos ninguna de las dos cosas. Se supone que vamos a tener investigaciones concienzudas, serias y responsables respecto a la individualización de todo lo que hemos vivido en violencia, en muertes y en heridos. Pero necesitamos también que el Estado y el gobierno nos brinden los nombres de quienes están detrás. Yo no descartaría que se revisen las declaraciones de varios de los ministros de Castillo anunciando lo que nosotros viviríamos en el caso de que Castillo saliera del gobierno, ¿no? Porque el discurso de Castillo, que probablemente está prendiendo socialmente en muchas de estas protestas, es de que era un profesor rural, pobrecito, absolutamente inerme, atacado por la derecha peruana, que buscaba vacarlo, buscaba sacarlo del poder. Ese es el argumento que muchas de las protestas están usando para convertir esta violencia en victimización de aquellos que la están provocando. Exactamente, y que luego se ha utilizado por políticos irresponsables que tienen un claro objetivo. Pero acá hay una cuestión de fondo, Judy. Así como el gobierno está buscando ser gobierno, ¿no? También tiene que buscar ser Estado, porque el Estado se compone de varios elementos.
no solamente de gobierno, de instituciones a través de las cuales el país tiene que funcionar. El gobierno se compone también de territorio que tiene que controlarlo y también de una población a la que tiene que respetar y defender. Entonces, si tú sales a contener protestas, tienes que tener una policía con protocolos y con jerarquizaciones y coordinaciones bien hechas. No puedes mandar a la policía así nomás a contener manifestaciones violentas y a saber manejar esos protocolos y esas coordinaciones jerárquicas. Los dejan en el proceso, los dejan después, los dejan enfrentar la justicia después. ¿Quiénes son los comandantes? ¿Quiénes son los generales? ¿Quiénes están detrás de eso? No solamente preguntarte quiénes están detrás de la violencia, ¿no? Quiénes son los cabecillas, asusadores, ligados o no al terrorismo y al narcotráfico o a la minería ilegal que están actuando atrás, sino también quiénes son los responsables de la sofocación de esta situación. Se habla del derecho a la protesta, ¿no es cierto? Los congresistas, hoy recuerdo ver a Guido Bellido, Isabel Cortés, a Ruth Luque, decir que cómo es posible, ¿no?, que les tiren gases lacrimógenos a los manifestantes, que tienen derecho a la protesta. Vaya que sí. Pero ahora veamos las imágenes de una ambulancia apedreada en Cusco. Veamos. Bueno, de hecho esta ambulancia estaba en camino al hospital regional para recoger a los enfermos. Y eso ocurrió hoy. Eso no vio la congresista Luque, por ejemplo, ¿no? Con un cartel utilizando y orquestando un mensaje diciendo, ¿no?, que el gabinete o que los policías son asesinos y que hay represión policial. ¿Y la ambulancia? Pero no solamente eso, ¿eh? Tienes locales judiciales incendiados, locales fiscales incendiados, comisarías incendiadas. Tienes varios elementos absolutamente probatorios de hasta dónde ha podido llegar la violencia y en función de qué está este tipo de violencia, que es lógicamente que persigue desestabilizar internamente el país, indudablemente que sí. Pero necesitamos que Dina Boluarte, la presidenta, defina algunas cosas, ¿no? Defina muy bien en dirección de a dónde va su gobierno. Si ella defiende el orden constitucional, no puede estar hablando de asamblea constituyente, ¿ya? Ni de referéndum. Hay un orden constitucional muy bien definido. Bueno, pues hay que representarlo y defenderlo. Y lo otro es, ¿qué hacemos con el Estado? He visto yo la actuación de Alberto Otárola ayer como la de un primer ministro en funciones, ¿no? Ese es el híbrido que tenemos nosotros, o sea, un presidente de Consejo de Ministros realmente ayer haciendo respetar el Estado, ¿ya? Lo hace respetar perfectamente. Muchos han criticado que lo haya hecho con mucha energía y que haya levantado la voz, etcétera, etcétera. Pero esa es parte, creo yo, de la manera como él ha visto conveniente defender el Estado. Estaba en su legítimo derecho de defender el Estado y de ser persuasivo respecto de lo que buscaba, el voto de investidura para su gabinete, ¿no? Lo cual lo ha conseguido y por una votación importante. 73 Pero ahora se trata de qué hacer con ese Estado. Dentro de ese Estado tú tienes a los gobiernos regionales.
ha tenido, creo que, un diálogo hoy día con algunos gobiernos regionales. Con algunos gobernadores regionales. Los gobiernos regionales no pueden estar permanentemente volteándole la tortilla al Estado. ¿Ya? Así como en muchos otros momentos la izquierda tradicional le ha volteado la tortilla al Estado respecto de que nunca tuvimos terrorismo, sino un conflicto interno, ¿no? Un conflicto armado interno, ¿no? Igual, los gobiernos regionales, en otra dimensión, le voltea permanentemente la tortilla al gobierno central, ¿no? Que el gobierno central se haga cargo de la ineficiencia de los gobiernos regionales, o sea, gobiernos regionales que tiran la plata, que son cero en gestión, que prácticamente no controlan nada y tampoco dialogan ni crean mecanismos de control de sus recursos, ¿no? Que dejan que el Estado sea el responsable. ¿No? Bueno, además, promueven que el Estado sea el responsable. ¿Cuál es el papel en estos momentos de los gobiernos regionales? Justamente a eso iba. También el gobernador que acaba de asumir funciones se enfrenta a una situación en la que no quiere iniciar, ¿no?, en una pelea o en un enfrentamiento con su propia población. Hay temor por un lado. Porque mira, es muy alegre y sencillo transferirle competencias, transferirle presupuesto, transferirle recursos a los gobiernos regionales, pero no les transmites responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de los gobiernos regionales? Los gobiernos regionales tienen que ser ya responsables de lo que realmente manejan. Y la población acostumbrarse a tener en el gobierno regional a su primer interlocutor. Probablemente sobrevenga la instancia de tener que dialogar con el gobierno central, pero su primera instancia de diálogo es el gobierno regional. ¿Dónde está el gobierno regional de Puno? Está pintado en la pared en este momento. Y el de Cusco lo mismo. Hay varios factores, le decía, puede ser el temor, puede ser que no reconocen sus obligaciones. O se pliegan a la violencia contra el Estado. Incluso, y escuchaba ayer al coronel Juan Carlos Liendo, al analista también Iván Arena, señalar que ahora ellos tienen el presupuesto, la logística, investigarlos o tenerlos muy bien vigilados también. ¿Cuáles son sus discursos? Es que no existe control. Exacto. No existe control sobre el gobierno regional. Analizar también sus discursos. Usted mencionaba hace algunos minutos el papel de los ministros del gobierno de Pedro Castillo. Aníbal Torres, por ejemplo, o sus ministros de trabajo que reconocieron asociaciones que no representan a nadie y que ahora supuestamente son dirigentes o líderes y se presentan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y fueron reconocidos de manera expresa durante el gobierno de Pedro Castillo. ¿Quién los vigila? ¿Quién hace el control? Supuestamente los congresistas, en el caso de los ministros y los gobernadores regionales. El Estado tiene muchas responsabilidades, pero para que pueda ser eficiente en asumir esas responsabilidades, el Estado tiene que hacerse respetar a sí mismo. Tiene que hacerse respetar. Y yo creo que aquí el Estado más bien tiende a devaluarse cada vez más. No se le tiene respeto al Estado. Y en esta situación de crisis tiene que salir el primer ministro y la presidenta, ¿no?, a establecer reglas muy claras de la conducción del país en esta crisis. Bueno, el Estado también está representado en sus otros poderes, en el judicial, por ejemplo. Es importante el papel que van a realizar los fiscales de prevención del delito también en el interior del país. Bueno, de hecho, la fiscal de la Nación además ha informado que abre una investigación de manera preliminar contra ministros de Estado y la propia presidenta de la República. Me parece importante y por favor le pido acompañarnos a escuchar al fiscal de prevención del delito de Cusco, Eduardo Poblete, sobre los policías heridos, uno de gravedad según tenemos entendido y 28 manifestantes heridos también. Escuchemos al fiscal, repito, de prevención del delito de Cusco. Por parte, no tengo conocimiento todavía, no puedo afirmar ni negar, pero por parte de los civiles no me ha reportado todavía heridos. No me ha reportado heridos. Tenemos ahorita 7 policías heridos, uno muy grave,
Tiene un TEG en el céfalo craneano izquierdo con derrame interno que requiere una craneotomía ahorita. ¿Dónde está siendo atendido ese? En el regional, en el hospital regional de Cusco. Ha sido evacuado de emergencia. Más tarde sí se confirmaron otras cifras, ¿no? Civiles y heridos también en medio de estos enfrentamientos. Además, el defensor de la Policía Nacional, Máximo Ramírez, refirió que son 75 los policías heridos, por otro lado, en la región Puno, desde el 6 de enero hasta la fecha. ¿Cuál es el papel de estas otras instituciones, señor Paredes? ¿Te estás refiriendo tú concretamente a la Policía Nacional? A la Fiscalía. A la Fiscalía, bueno, la Fiscalía cada día viene adquiriendo más poder. Y yo me preguntaría si también está adquiriendo capacidad para desempeñarse dentro de esos cada vez mayores poderes que va adquiriendo, ¿no? Importante. Ya. No solamente tienes tú que declarar que estás asumiendo responsabilidades fiscales aquí o allá, sino en qué capacidad estás tú, ¿no? O está la Fiscalía para responder a las necesidades de investigación, porque no te olvides de que la Fiscalía es la primera autoridad de persecución del delito, ¿no? Y ahora que toca individualizar los delitos precisamente que comprometen a la situación interna del país con las muertes y las agresiones y los atentados contra las instituciones públicas, necesitamos una fiscalía muy capacitada y con recursos y sobre todo con una señal de integridad y confianza en sus investigaciones. Eso es lo que queremos de la Fiscalía. O sea, que sea autoridad. Porque lo que estamos viendo en la policía es más bien una impreparación, ¿no? Producto de lo maltratada que ha sido esta institución durante largo tiempo, no solamente de Castillo, antes de Castillo también. ¿Qué podría mencionar a Sagasti, de hecho? Una institución maltratada en sus jerarquías, en su organización, en sus cuadros, en su preparación, ¿no? No es una policía precisamente fortalecida, ¿no? La que tenemos nosotros frente a esto, con lo cual yo no estoy desmereciendo el trabajo de la policía para nada. El trabajo y el voluntarismo que tienen estos cuadros policiales de enfrentar una situación difícil como ahora. Sino apuntando cómo han ido debilitando a la propia institución. Y dice bien, no solamente en el gobierno de Pedro Castillo, recordemos que Sagasti pasó al retiro a generales. Así es. A casi 20 generales. De hecho, hay una denuncia presentada por la bancada de Renovación Popular que lo vamos a conversar más adelante. Pero no es responsabilidad de la policía que hoy la institución esté debilitada. Mira, fueron purgas, ¿ah? Purgas de generales y coroneles, pero en función de determinados intereses políticos e ideológicos. Por supuesto. Y a propósito de la Fiscalía, yo le pediría a la fiscal de la Nación no perder, repito esto otra vez, el hilo conductor de quienes maquinaron el golpe de Estado con la violencia que estamos viviendo ahora. ¿Ya? Yo no he visto mayores acciones fiscales en relación con la señora Betsy Chávez, por ejemplo. No he visto tampoco en relación con el señor Salas. Al único que, tal como tú lo conoces, que lo vemos procesado, al igual que Castillo, es a Torres. Pero los otros ministros... Pero no por sus declaraciones o actos anteriores. Han tenido declaraciones abiertamente públicas y abiertamente clarísimas. Y en los hechos el reconocimiento de estas organizaciones, yo le mencionaba el caso de Lourdes Huanca, por ejemplo, aquella que va con Jennifer Paredes a la Fiscalía, aquella que recibía también beneficios para su hijo con contratos convenientes con el Estado peruano. Finalmente ella lidera una organización. ¿Cuántos patios de Palacio llenos de supuestas organizaciones civiles? No diría yo paramilitares, pero sí de movilizados, digamos, incluso con uniformes, ¿ya? Convocados a Palacio de Gobierno
para hablar del cierre del Congreso, para prácticamente recibir instrucciones de violencia desde el primer ministro y desde el propio presidente de la República. Y desde Palacio de Gobierno. Pero claro, en ese momento, ¿quién defendía el Estado peruano? Cuando los llamados a defender el Estado peruano eran los que estaban provocando desde ese momento la violencia que estamos viviendo ahora. Ese enfrentamiento que estamos viviendo ahora. Nos hemos centrado en el protagonismo, que está bien, porque de hecho, sin presión de la prensa, el equipo especial que investiga la corrupción en el poder no hubiese podido continuar con sus investigaciones por la obstrucción del Ejecutivo. Sin embargo, nos hemos centrado, como se dice, en estas investigaciones, en estas 7 carpetas fiscales, y nos hemos olvidado que el golpe de Estado se ha preparado desde hace 1 año y medio con estas reuniones, con estos encuentros, con la agenda presidencial diaria en Palacio de Gobierno, ¿no? Preparándolo todo, coordinando todo, pagando todo. Pero celebremos, Judy, celebremos que el golpe haya terminado fallidamente, ¿no? Ya prácticamente en la salida de quien lo promovió, Castillo. Pero ¿qué hubiera pasado si esto resultaba exitoso? ¿Ah? Tenías incluso gobiernos como el de Colombia, el de Bolivia, el de México, probablemente aplaudiendo al día siguiente ese golpe de Estado porque estaba en función de la defensa de un humilde profesor que estaba gobernando el país. Ese golpe estaba preparado. Ese golpe venía siendo preparado y orquestado hacía muchísimo tiempo. Bueno, continuemos, vamos a ir en el transcurso de la entrevista revisando la información que nos ha llegado hoy, por ejemplo, sobre ataques en Tacna. Ya hablamos de otra región, hemos hablado de Puno, de Cusco. Ahora veamos lo que ha ocurrido en Tacna. Acompáñeme, por favor. Adelante. Es un grupo de aproximadamente 30 manifestantes. Están aquí en el kilómetro 48, vía de ingreso a la ciudad de Arequipa. Estos están recorriendo vehículo por vehículo, les están pinchando las llantas y están amenazando con lanzar piedras a los conductores que se resistan prácticamente el ataque a su unidad. La policía es lo que empiezan a tirar su lacrimógena, mire, con unas cuantas piedritas ya se asustan ya. Ahora empieza acá en Tacna la bronca, mire. Señor Paredes Castro, ¿qué podemos decir de lo que está ocurriendo en Tacna ahora? Bueno, pues las democracias no tienen que ser débiles. Vivimos una larga tradición en América Latina respecto de desear gobiernos autoritarios fuertes, ¿no? Y nos olvidamos de que tenemos que hacer fuertes nuestras democracias. En lo último que pensamos es precisamente en hacer fuertes las democracias. Eso no significa de salir a reprimir, no significa a montar paredones como se cree que Dina Boluarte ha montado paredones para fusilar a las personas. No, yo creo que la democracia tiene derecho a defenderse y ha recibido un mandato electoral, una democracia cada 5 años en el caso nuestro, ¿no? Con legítimo derecho a hacer uso de los recursos coercitivos que tiene. Entonces, una democracia que se defiende, pues es una democracia que tiene que saber usar esos recursos como debe ser, con respeto a los derechos humanos, de acuerdo a la ley y a la Constitución, ¿no? No estamos diciendo de que las democracias se tienen que defender con recursos coercitivos autoritariamente, no. Dentro de lo que la ley y la Constitución
lo establecen. Esto quiere decir de que si queremos hacerle un llamado a Dina Boluarte, es que ella tiene que entender de que está al frente de un gobierno democrático que tiene que usar todos los recursos legales y constitucionales para garantizar a los 30 y tantos millones de peruanos la paz, el bienestar, la libertad y su derecho a trabajar. Nosotros no vamos a estar viviendo cotidianamente este tipo de situaciones. Ahora, ¿cómo la señora Boluarte va a hacer su papel, ¿no? Tendremos que verlo en los próximos días. Creo yo que el desenvolvimiento del primer ministro Alberto Otárola hasta este momento yo lo veo muy positivo, porque después de la presidenta de la República, él es el vocero y está haciendo un papel de coordinador también importante, porque el primer ministro o el presidente del Consejo de Ministros tiene que ser el gobernante del día a día, ese es mi punto de vista, ¿no? Y la presidenta de la República ser más una jefe de Estado, ¿no? Quizás en este papel cruzado de gobierno y de Estado es donde a veces nos complicamos la vida, porque si no se establecen bien los roles, si la señora Boluarte ha invitado a Alberto Otárola a ser su primer ministro, que lo deje ser el gobernante del día a día, que lo ponga a prueba en esta situación de crisis, pero ella tiene que hacer ella no puede pues dejar en la primera línea de fuego dar un paso al señor Otárola en la línea de fuego y ella tirarse atrás. No se trata de eso. Y además lo ha demostrado. Sino que lo que queremos es que ella sea una jefa de Estado, porque lo es. Ella, cuando jura asumir la presidencia de la República, está jurando también asumir la jefatura de Estado. El Estado no puede abandonarse. Sí, pero no parece tener claro En el Perú estamos acostumbrados a que el Estado ande mal, ¿ya? Y nos ocupamos solamente de que el gobierno funcione. No, señor. El gobierno y el Estado tienen que funcionar para que el país funcione. Sí, pero ella no parece tenerlo claro. Sus primeros mensajes, hablando de corrupción, cuando continúa con al menos el 60% de funcionarios en el Estado que fueron contratados con Pedro Castillo, no parece tener claro en la decisión un día previo a las manifestaciones anunciadas. No, pero creo yo que no parecerá que lo tiene claro, pero no ella lo que sí tiene claro es que ha asumido una responsabilidad. ¿No? Bueno, esa es una realidad. ¿Ya? Ahora, claro, no nos olvidemos de que ella ha formado parte, lo que te decía yo fuera de cámaras, de una coreografía, digamos, de danza cosaca, ¿ya? Con Castillo, y tampoco lo queremos ver en el Lago de los Cisnes, con pasos de ballet, claro. Pero necesita pasos de armonía. Con su gabinete. ¿Este silencio es porque mira, necesario? le escuché hoy día al jefe del gabinete técnico de la presidencia del Consejo de Ministros, hablando muy razonablemente. ¿Qué quiere decir? Que creo que han armado un buen gabinete. De acuerdo, pero el silencio que con ese gabinete Dina, este gobierno puede dar buenos pasos. Sí, con el silencio de Dina Boluarte, ¿usted cree que ese silencio es necesario para poder...? Yo no le llamaría silencio, porque ha habido un silencio de 24 horas. Claro. Ya, porque ayer el rol protagónico tenía que jugarlo Alberto Otárola y no ella. No, pero ella estaba acostumbrada a dar muchos mensajes, ¿no? Incluso luego de las muertes del año 2022 dio un mensaje a fin de año. Bueno, si su silencio ha sido para decirnos algo... Finalmente el gobierno está hablando a través de Otárola. Bastante sensato, importante el día de mañana. Por eso. En buena hora, ¿no? Vamos a revisar entonces la crónica del día. Entre los hechos, ¿no? La reunión de Otárola con los gobernadores regionales. ¿Le parece? Veamos. Vamos a verlo. El Perú parece vivir varias realidades en paralelo.
Una es la que ocurre en el Congreso, que con 21 votos salvó de la inhabilitación al acusado por violación, Freddy Díaz. Bueno, que realmente es deplorable, ¿no? Que ante un video que se presentó, creo que convenció a muchos, o es que el señor Díaz hizo algún tipo de antesala, ¿no? Para que finalmente algunos lo apoyen, entre comillas. Si bien la mayoría de esos votos vinieron de la izquierda, también la otra vereda política puso su cuota. La Chaiz es una de las que le salvó el pellejo al denunciado por violación. En este caso efectivamente hay un hecho y hay una sindicación, pero de lo que nos han presentado a nosotros y de las pruebas que se actuaron en el acto del pleno, ahí me generaron muchas dudas. Y cuando yo tengo dudas, respondo a mi conciencia y me abstengo. El Congreso también recibió una vez más a la cuñija del preso Pedro Castillo. Hablamos de Jennifer Paredes. ¿Cuánto tiempo trabajó en esa municipalidad? Trabajé, como le vuelvo a reiterar, por quinta vez. Trabajé desde enero del 2019. Señorita, limítese usted a decirme si es quinta. La puedo preguntar 100 veces, usted me tiene que responder lo mismo, porque es estrategia de mi desarrollo de sesión, por favor. Pero su pregunta es repetitiva, señora. Jennifer volvió a hacer gala de su malcriadez tanto en la Comisión de Fiscalización como al salir del Congreso. Vaya muchachita. Cuéntanos de toda la plata que se llevaba ustedes y su familia. ¿Por qué? Cuéntanos. ¿De qué plata me hablas? De todo el dinero que se han hecho ustedes con las obras. ¿Cuál plata? Habría cobrado hasta 16.000 soles. 16.000 soles por sesión. Habría. Aprovechaste el cargo de ser la cuñada del presidente para buscar licitación. La otra realidad se vive en Palacio de Gobierno, donde el premier Alberto Otárola se reunió con varios gobernadores regionales. Hemos quedado en hacer reuniones absolutamente ejecutivas, cero burocracia, para identificar los proyectos de cada región que están trabados y darles impulso, y sobre todo para hacernos cargo de 3 proyectos emblemáticos por cada región y encargarnos como ejecutivo de impulsarlos con el apoyo político y la espalda financiera necesaria. En la reunión participaron el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM y los gobernadores regionales de Pasco, Ancash, Ucayali, Tumbes, Loreto, Huánuco, San Martín, El Callao y Ayacucho. Hay contradicciones, hay un frente de defensa, lo cual yo le he pedido, oye, haz tus movilizaciones pero pacíficas, más no violentas. El que quiere parar, que pare. El que no quiere, que trabaje. Creo que el pueblo requiere trabajo para progresar y para derrotar la pobreza. Mientras esto ocurría en Lima, en las regiones del sur, la tensión seguía en aumento. Ya no era solo Juliaca, sino que hasta en Tacna se empezaron a registrar ataques contra la propiedad privada. En Cusco se empezó a observar cómo algunos grupos intentaban ingresar al aeropuerto Velasco Astete para, tal y como ya lo han intentado en otras regiones, cortar la principal vía que conecta a la región. En el centro del Cusco también se han registrado los primeros enfrentamientos entre militares y manifestantes. Mientras unos avientan bombas lacrimógenas, del otro lado les avientan piedras. En Arequipa también se han intensificado las protestas con bloqueos de las principales vías de acceso a la región. Estas son las 3 realidades que parece vivir el país. Una en el Congreso, otra en Palacio de Gobierno y una más en las regiones del sur, donde al parecer no hay paz a la vista. Bueno, comentemos, Juan, esta reunión con los gobernadores regionales, San Martín, escuché por ahí, la región Loreto, me parece, Ayacucho también, es importante. ¿Por qué? Yo lo veo por 3 razones. Importante por 3 razones. En primer lugar, porque a los gobiernos regionales no los puedes dejar sueltos. ¿Ya? Lo que comentaba. El mal nacimiento de la descentralización y de la regionalización del país en la época de Toledo, ese mal nacimiento, porque no te olvides de que se convocaron a elecciones regionales cuando las regiones ni siquiera existían, ¿ya?, en el papel. Bueno, terminaron
convirtiéndose los departamentos en regiones, y desde ese entonces tenemos a los caciques regionales, sueltos todos, sueltos de huesos también, porque no se hacen responsables de sus jurisdicciones, con muchos recursos. Claro. No solo recursos que se reciben del Estado como presupuesto, sino recursos que tienen que administrar, ¿no? Los recursos mineros, pesqueros, etc. Y tienen el canon. Entonces, este tipo de reuniones, para no dejarlos sueltos, es sumamente importante porque los tienes cerca. Pero hay que hacerlos responsables. No los puedes tener clientelistamente, ¿no? Vengan aquí, te reviso tus proyectos, y te doy el caramelo y vuelves a tu sitio. ¿Cómo lo hacía Vizcarra? ¿No? Tal cual. Ya, más o menos. Y se tomaba la fotito. Vizcarra los tenía permanentemente fotografiándose, ¿no? Lo que tienes que hacerlos es responsables. O sea, prácticamente tenerlos en Palacio o ir allá con ellos, pero para ajustarle cuentas. Y la Contraloría debe estar pisándole los talones permanentemente. Bueno, la Contraloría ha perdido, lamentablemente. Pero de cara a la crisis, y de cara a la crisis de la violencia de estos días, creo yo que los jefes regionales o los gobernantes de Puno y de Cusco y de Tacna, que no han estado, en algún momento verán que se están quedando a la saga, van a quedarse fuera de agenda. Y yo no creo que van a seguir ellos permanentemente atados a la violencia, yo no creo. No van a terminar haciendo nada. No van a poder gobernar así tampoco. No van a poder gobernar. ¿No? Y finalmente, la presentación de Jennifer Paredes, ella es cuñada de Pedro Castillo, además ha pedido un minuto de silencio por las víctimas, creo de manera oportunista, ¿no? Utilizando el sufrimiento de las familias, porque en su desenvolvimiento en la Comisión de Fiscalización se le ha notado pues con un tono muy irrespetuoso y no respondiendo lo que debe responder. Por ejemplo, a quién le pertenece el inmueble en el que ella hoy habita, por ejemplo, ¿no? O como en su momento ella no respondió sobre la relación y qué otro tipo de trabajo hacía con el señor Espino, hoy me parece en colaboración eficaz, o se ha acogido a la confesión sincera. Bueno, eso, digamos, está en proceso de investigación. Pero los sellos, los 14 sellos hallados en su casa, de autoridades locales, de eso no dijo nada finalmente, ¿no? Y le responde, repito, de manera irrespetuosa al presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Bueno, la gran diferencia que hemos visto ahora es de que ella ya no ha tenido los vehículos blindados que lo llevaban y lo traían de casa y a las audiencias anteriores, ¿no? Ya no ha tenido esa protección policial. Prácticamente era inabordable la señorita Jennifer. Pero creo yo que más importante que esas audiencias legislativas, es mucho más importante que saber cuál es la investigación fiscal en su caso. A mí me gustaría saber cuáles son los avances fiscales en el caso de Jennifer Paredes. Claro, porque esa investigación que se lleva a cabo es en el Congreso, es política, y la investigación de la que nosotros hemos tenido además información vinculada a los sellos, por ejemplo, al dinero, es del Ministerio Público, ¿no? Que se mantiene en reserva, no en secreto, pero sí en reserva. Porque en el caso de Castillo y su entorno familiar y de amigos y allegados, no hemos ido más allá de lo que hemos visto hasta ahora. El caso estricto de su rebelión con el golpe de Estado. Bueno, más allá de eso, el caso de ascensos en la Policía ¿cómo Nacional, están las investigaciones? ¿En qué han derivado las declaraciones de Marrufo, por ejemplo? Bueno, en el caso de los ascensos irregulares en la Policía Nacional sí se ha tenido novedad en todo caso en las últimas semanas. En ese caso sí, pero son varios, son 7 carpetas fiscales, es un equipo especial debilitado también en su momento por falta de presupuesto, hoy por el pase al retiro de algunos agentes importantes en el gobierno de Dina. Necesitamos un Ministerio Público robustecido, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Pero ha habido una novedad, no sé si te has dado cuenta tú, de que la fiscal Ábalos, que estaba sumida en silencio
apareció hoy, no sé si se ha subido al carro digamos, de la agenda mediática para iniciar investigación al violador que ha sido blindado. A Freddy Díaz, bueno, ella llevaba el caso, de hecho. Para mí, en su momento, ella no actuó de manera oportuna, ni diligente, tampoco. Como siempre, Zoraida Ábalos, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Muy bien, si eres dueño o gerente de una empresa, haz que tu empresa siga creciendo este 2023. En Macrópolis adquiere tu lote industrial desde 1.000 metros cuadrados y expande o traslada tu empresa a la mejor ciudad industrial del país. Ya son más de 250 empresas que forman parte de ella. Además, se ofrece entrega inmediata, crédito directo, el mejor financiamiento del mercado, zonificación I2 y más. Para conocer más sobre las ventajas de esta inversión, ingresa a macropolis.com.p o visita el proyecto en Mártir Olaya, Lurín. Además, les cuento, hay golpes en la vida y yo sí sé, para golpes y hematomas use Irudoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes, por lo que debe tener Irudoid siempre en casa y a la mano. Búsquenlo en su farmacia favorita con la garantía de Deutsche Pharma. Irudoid alivia de golpe. Regresamos. Combaters llega gracias a Irudoid alivia de golpe. Centenario. Mike, Soluciones Inmobiliarias. DHRE Group, tu inmobiliaria de confianza en Panamá. Crecer es ir más allá del siguiente paso. No es solo pensar en grande, es llevarlo a la realidad. Crecer es aprender de los que nos rodean. Y para crecer hay que saber dónde hacerlo. Múdate a la ciudad industrial, Macrópolis, y crece con los mejores. Buscas tecnología, aventura y confort. Y aquí, en Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur, encontré dos opciones. Me encuentro en Volkswagen. Te cuento que este auto trae pantalla táctil de 6.5 pulgadas, gran capacidad de carga, tiene un motor de 1.6, tiene doble airbag y aparte asientos tapizados en cuero. Y siempre con la seguridad de una marca europea, una marca alemana, Volkswagen. Continuamos en RevoShop Jetour X70 Plus. Está viniendo con un motor 1500 turbo de inyección electrónica multipunto, sistema ABS EBD, tiene el monitoreo de la presión de llantas a tiempo real, sensor de punto ciego. De esta manera tu viaje va a ser mucho más seguro. Entonces, si quieres manejar mejor tu futuro, conduce una Jetour. Con más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año, Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur te espera. Sea cual sea su antojo, Don Buffet lo tiene todo. La pelota se fue de vacaciones y el equipo de Willax Deportes también. Muy pronto regresa, solo por Willax. Los mejores consejos de moda y lo nuevo en tendencia. Y como siempre, también tenemos los últimos tips en belleza. Una mirada distinta a los chismes más picantes de la farándula. Eso y mucho más, solo aquí. Un día en el mall, de lunes a viernes a las 5:15, solo por Willax. Hoy puedo conquistar. En MAC tenemos 35 años de experiencia en el sector inmobiliario, conocemos sus necesidades más que nadie, por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, conocimientos, lo que sabemos de mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas, no deje pasar esa gran oportunidad. MAC vende porque MAC sabe. Hoy nos acompaña Luz Pacheco,
miembro del Tribunal Constitucional, magistrada del Tribunal Constitucional. Bienvenida a Combaters por Willax Televisión. Muchas gracias. De hecho, me parece importante que los magistrados expliquen algunas cosas a los medios de comunicación, a la ciudadanía, porque es muy complejo a veces entender la naturaleza de esta institución. ¿De acuerdo? Y además rescato que los magistrados recientemente electos, iba a decir, pero no necesariamente es así, pero luego de al menos 2 procesos interrumpidos, finalmente estén en funciones, no declaren demasiado a la prensa, pero sí expliquen cosas necesarias. Pero hay una clara diferencia de este Tribunal Constitucional en comparación, por ejemplo, al último que tuvimos, donde algunos magistrados sí, me parece, excedían en sus declaraciones, incluso adelantando muchas veces su opinión, que fue muy criticado en la prensa. Vamos a tocar el tema de fondo, es el tema vinculado a la decisión del Tribunal Constitucional que, digamos, entre comillas, les permite postular a cargos políticos a aquellos que han cumplido la sentencia por terrorismo. Entre comillas digo permite porque luego vamos a explicar realmente qué significa o qué ha decidido el Tribunal Constitucional. Pero antes, es importante mencionar que en el Congreso se ha presentado una denuncia constitucional contra el expresidente Francisco Sagasti, sus exministros de Estado, José Elice, me parece Rubén Vargas también, eso lo vamos a conocer en la nota, por el pase al retiro de 19 generales de la Policía Nacional del Perú. El primer escándalo, la primera crisis política que asume Francisco Sagasti luego de convertirse en presidente de la República. Veamos la nota y lo comentamos. Este documento de 53 páginas es la denuncia constitucional que presentó el congresista de Renovación Popular José Cueto ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso contra el expresidente Francisco Sagasti y los exministros Rubén Vargas y José Elice por el retiro de 19 generales de la policía en noviembre del 2020. También he decidido instalar una comisión de bases cuya misión será recomendar acciones en un plazo de 60 días para modernizar y fortalecer a la Policía Nacional del Perú en defensa de los derechos ciudadanos, el orden interno y la seguridad ciudadana. Según el documento, se acusa al exmandatario y a los exministros del Interior por una presunta infracción a los artículos 45, 139, inciso 3 y artículo 172 de la Constitución, además del artículo 376 del Código Penal en la modalidad de abuso de autoridad. De acuerdo a esta denuncia, la decisión de Francisco Sagasti de pasar al retiro a 23 tenientes generales y 16 generales de la policía se sustenta en los supuestos excesos policiales durante las protestas contra el gobierno de Manuel Merino de Lama en noviembre del 2020. En estas manifestaciones que se dieron en el centro de Lima, perdieron la vida Inti Sotelo y Brian Pintado. Tras la muerte de estos jóvenes, Sagasti tomó la decisión de pasar al retiro a 18 generales. Quiero reiterar mi profundo pesar por los hechos ocurridos en las movilizaciones ciudadanas, en las cuales 2 jóvenes perdieron la vida, otros ciudadanos resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad, y otros fueron afectados en su dignidad durante su detención. Un mes después de aquellas protestas, 13 de los 18 generales presentaron una acción de amparo contra Francisco Sagasti, los exministros del Interior y el excomandante general de la policía, César Cervantes. Y en uso de las atribuciones constitucionales conferidas en el artículo 167 de la Constitución Política, he adoptado la decisión de designar como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú al general César Augusto Cervantes Cárdenas.
Sin embargo, el 7 de junio del año pasado, el segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima declaró improcedente dicho recurso. Intentamos comunicarnos con el expresidente y los exministros del Interior, pero no obtuvimos respuesta. Con esta denuncia constitucional, se solicita inhabilitar por 10 años al expresidente y a los exministros. El camino es largo. Estaremos atentos. Bueno, Rubén Vargas era ministro del Interior en ese momento. Hoy leo a Rubén Vargas defender la institución policial, criticar las decisiones incluso del actual gobierno de Dina Boluarte respecto a el pase al retiro de miembros de la Policía Nacional que aportan con sus investigaciones al equipo especial que investiga la corrupción en el poder, ¿no? Sin embargo, la excusa de la renovación de cuadros, que debe tener de todas maneras un sustento, porque de hecho quien además era conocido como Aquiles, ¿no?, el agente de la Policía Nacional, está luchando porque finalmente esta decisión sea revertida. Él considera que no existen argumentos, investigaciones, faltas, infracciones, una mala conducta que sustenten su pase al retiro cuando él estaba siendo parte de un equipo que está avanzando en las investigaciones con la excusa de la renovación de cuadros. ¿Cuál fue la excusa de Francisco Sagasti y sus ministros para pasar al retiro a 19 generales de la Policía Nacional? Ese fue un escándalo. Repito, fue la crisis, la primera que tuvo que afrontar Francisco Sagasti como presidente de la República. ¿Por qué no fuimos más allá? ¿Por qué hoy todos nos golpeamos el pecho y decimos hay que defender a la policía de los actos de obstrucción que en su momento Pedro Castillo hacía para tratar de blindarse y protegerse de las investigaciones fiscales? ¿Y por qué eso no llegó a más? Bueno, en el Congreso, la bancada de Renovación Popular, repito, ha presentado una denuncia constitucional contra Francisco Sagasti y 2 de sus exministros de Estado. Nos vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con este interesante tema que merece ser abordado, analizado a profundidad, ¿no?, y con la magistrada del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco. Si estás pensando en tener un plan B, Ciudad de Panamá es la mejor opción. Aprovecha la oportunidad de reunirte con PHRE Group y Banco Aliado en Lima. Estarán en el Suizo Hotel de San Isidro, Salón Inca 3, a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Desde el lunes 16 hasta el jueves 19 de enero, para asistir tu inversión inmobiliaria en Panamá con beneficios de financiamiento hipotecario y apertura de cuenta. Contáctalos para un servicio personalizado. Recuerda que los cupos son limitados. Nos vamos a la pausa y rapidito regresamos. Por el mes de enero, gana premios semanales en Plaza Norte y Mall del Sur. Por cada 50 soles de compra, solicite un cupón y participe por increíbles premios cada semana. Un Smart TV, barra de sonido, trotadora eléctrica, bicicleta spinning, laptop, escritorio, una PlayStation 5 y silla gamer. Además, duplique sus cupones pagando con tarjeta W. Los esperamos en Plaza Norte y Mall del Sur. Tengo 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conozco sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, lo que sabemos del mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mac vende porque Mac sabe. Disfruta de tu viaje soñado con Costamar. Salidas confirmadas. Punta Cana te espera desde $1,219 o 4,876 soles. Europa para ti en salida confirmada desde $3,055 o 12,220 soles. Comuníquese al teléfono que aparece en pantalla o visite costamar.com. Ayúdeme, doctor. Ya no aguanto este golpe. No se preocupe, señor. Yo tengo la solución segura y eficaz para usted.
Para golpes y hematomas, yo siempre receto a mis pacientes la fórmula alemana de Irudoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes en niños y adultos, por lo que debe tener Irudoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia o botica de preferencia. Irudoid alivia de golpe con la garantía de Deutsche Pharma. Crecer es ir más allá del siguiente paso. No es solo pensar en grande, es llevarlo a la realidad. Crecer es aprender de los que nos rodean. Y para crecer hay que saber dónde hacerlo. Múdate a la ciudad industrial, Macrópolis, y crece con los mejores. La Norca hace lo que la Faricera le dice y ¡pum! Parecía la continuación de la preventa esto, ¿no? Un hervor le falta, un golpe de horno le falta, no sé cómo definirlo. Saca la cancha, sácala. Una nueva mentira. ¿Por qué? De no creerse. Te quiera tanto que ni siquiera te pienso volver de más. No hay tiempo para más, gracias por elegirnos. De lunes a viernes a la 1:50. Amor y Fuego, solo por Willax. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10 de la mañana, Doctor Borda. A las 12:30, Willax Noticias edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Bueno, Luz Pacheco además es vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por venir a Combaters por Willax Televisión. Gracias también por la invitación. Yo comentaba que este Tribunal Constitucional, a diferencia del que pasó, ¿no? Es cauto en las opiniones, que no están mal, pero que deben explicar además los fallos de la propia institución. ¿Por qué esta decisión de salir? Escuchado, por supuesto, al presidente, al doctor Tixe también, a usted lo escuché también en una radio local, y defienden la decisión de la institución, del Tribunal Constitucional. ¿Por qué esta decisión? A ver, me imagino que te refieres a lo de los terroristas, ¿verdad? Por supuesto. Sí, a ver, se suele decir que nosotros le hemos dado ahora como carta blanca y un respaldo para que sean elegidos, pero no es así. Nosotros somos, lo dice la Constitución, ¿no? Como guardianes, intérpretes de la Constitución. Entonces nuestro trabajo es analizar y cuidar los derechos fundamentales de todos los peruanos, con independencia de sus opiniones, líneas políticas, preferencias personales. Entonces encontramos que había, de las 12 normas que esas personas estaban reclamando que eran inconstitucionales, pues la mayoría hemos dicho que no, que son constitucionales. Por ejemplo, la apología del terrorismo, que ellos pensaban que era inconstitucional porque la apología es una cosa etérea y no lo es. Es exaltar a una persona que ha cometido actos de terrorismo y que ha sido sentenciada, o los hechos mismos terroristas, alabarlos de alguna manera. También lo que es la instigación al terrorismo, que es distinta que la apología. Tú puedes hacer una apología, pero no instigar a cometer actos terroristas. Entonces, reclamaban eso, dijimos que no, que eso era constitucional. También el registro, donde están todos los deudores por delitos dolosos, que también estaban ellos. Pero sí nos dimos cuenta que, por un lado, si una persona, de acuerdo a ley, a la Constitución, tiene derecho a ser resocializada a través de la rehabilitación y tiene que volver a ejercer sus derechos políticos, sociales, todos, no puede haber un grupo de personas que estén al margen de eso, ¿no? Porque ya, como lo he mencionado en otras entrevistas, después del derecho a la vida sigue el derecho a la igualdad ante la ley. Y eso era una desigualdad ante la ley, que contrariaba este principio de resocialización y también lo que dice otro artículo de la Constitución, de que no puede haber leyes especiales por la diferencia de personas. Ahora, esta norma, la ley 30794, fue muy aplaudida en su momento. Me parece fue en el año 2018, durante el gobierno de Martín Vizcarra, fue publicada en el Diario Oficial El Peruano, y que prohibía, ¿no?, que condenados por terrorismo, trata de personas, proxenetismo, violación de la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, finalmente tengan la oportunidad de ingresar al Estado a cargos públicos, ¿no? Y eso fue muy aplaudido, fue aceptado por la gente. De hecho, si hoy consultamos, ¿no?, a la gente, la decisión del Tribunal Constitucional no cae muy bien, no cae bien.
Entonces, el Tribunal Constitucional, al momento de emitir sus fallos, entendiendo la complejidad de la propia institución, debe escuchar a la gente, pero además hacer respetar la ley. ¿Cómo podemos explicarle a la ciudadanía por qué el fallo del Tribunal Constitucional? Fíjate, el derecho tiene una función pacificadora, ¿no? O sea, el derecho está para la paz, pero la paz se consigue solo en base a la justicia y a la verdad. Si no respeta la justicia y la verdad, puedes tener una calma en un momento, pero después viene la violencia. Entonces, las personas que consideran que estos que fueron condenados y rehabilitados tienen que estar siempre apartados de la vida social, eso crea un resentimiento. En cambio, si usamos otros mecanismos que nos da la democracia para que esas personas no vayan a estar al mando de la sociedad, son esos los que tenemos que usar, además de la educación. Por ejemplo, la ley de partidos políticos que dice que esos partidos tienen que dedicarse, por ejemplo, a preservar la paz. Y se les cancela el registro al partido si es que se comprueba de que están propiciando medidas violentas, si están apoyando grupos terroristas, si están también como apoyando de alguna manera a medios que sean de narcotráfico. Entonces, en vez de pensar que el Tribunal Constitucional tiene que actuar como si fuera el Poder Ejecutivo, o la Fiscalía. O la Fiscalía, tiene que ver que nosotros solo podemos decir, eso es tu derecho, esto no es tu derecho. ¿Es o no es inconstitucional? Exacto. En este caso esa era la pregunta. Entonces, es inconstitucional que una persona que ha sido rehabilitada no pueda después tener todos sus derechos como está previsto. Ahora, el Tribunal Constitucional observa que hay una responsabilidad en las organizaciones políticas, en los partidos políticos. ¿Qué pasa? Cito el caso Perú Libre. Incluye a Guillermo Bermejo, con investigaciones fiscales por vinculaciones con el terrorismo. No tiene sentencia, de acuerdo. Pero luego hemos visto a Guillermo Bermejo pedir, por ejemplo, el cierre del Congreso. ¿Quiénes son los responsables de evaluar si este partido llega con un ideario que en su propio ideario establece que lo que quiere es dinamitar la propia democracia, con la que ingresan, ¿no?, al Estado, con la que logran una curul? ¿A quién le corresponde? Mire, inclusive yo te diría, hace no muchas semanas, los medios de comunicación pusieron de manifiesto que en un local de una de estas bancadas habían encontrado una serie de armas, ¿no?, dinamitas, no me acuerdo todo lo que había, pero que indudablemente eran objetos del Nuevo Perú o Juntos por el Perú. Que eso traía consigo violencia, ¿no?, porque uno no tiene esas pancartas o esas cosas simplemente para una marcha pacífica. Una bomba casera. Entonces, allí yo creo que lo que hay que hacer, las autoridades competentes, profundizar. Porque si eso es un partido político, estaría al margen de lo que marca la Constitución. Y según la ley de partidos políticos, es la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía de la Nación la que tiene que presentar una acción para pedir la cancelación de un partido político que estuviera promoviendo la violencia. Eso, entonces hay que ir por allí. Además, para que uno pueda acceder a un puesto público, tiene que tener un perfil. Y una cosa más, si estas leyes fueran tan eficaces, no hubiéramos vivido lo que hemos vivido el último año y medio. O sea, esas leyes estaban allí, pero al final no se han respetado, porque hemos encontrado gente que era funcionario público de altos puestos y que tenían un pasado bastante oscuro. Entonces, la solución, aunque sea más lenta, es la educación. Yo pienso en las manifestaciones que hay ahora en el Perú. Entiendo que es porque ha habido un abandono del Estado en muchos sitios, pero también porque hay una mala información. O sea, la gente en el interior está pensando de que el golpe de Estado lo ha dado la actual presidenta, no cree que ha habido todos los indicios de corrupción que conocemos acá en Lima. Entonces, ha faltado comunicación. Entonces, como esas personas creen que hay una injusticia, están actuando de esa manera. Entonces, creo que tenemos que ir por allí, apostar porque los medios de comunicación, pues, si no conocen el pasado de ciertas personas, que lo conozcan ahora. O sea, si esas personas pretenden gobernar el país, bueno, los medios de comunicación tienen todos los medios para ayudarnos a saber quién es quién y en quién se puede confiar y en quién no se puede confiar. Bueno, es complicado establecer lazos, establecer o recuperar o construir o reconstruir relaciones, comunicación con esta gente que efectivamente puede sentirse olvidada. Hay otros factores que hemos explicado, sin duda. Y la educación es más complicada con gobiernos inestables, con presidentes que no duran más de un año. Y yo le decía antes de ingresar a la entrevista que a veces las prohibiciones no tienen que ser eternas, ¿no? Pueden durar un tiempo
digamos, ideal para poder corregir algunas conductas, la de los partidos políticos y tal vez de nosotros los electores. Si a mí me preguntan, Judy, ¿tú estás de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional? ¿Tú estás de acuerdo con que un sentenciado por proxenetismo, trata de personas, de los delitos más execrables de nuestra sociedad, o por terrorismo? Yo le podría decir, le digo que no, yo no estoy de acuerdo. Pero ¿por qué el Tribunal Constitucional, conociendo este sentir, tiene que salir a defender su fallo y hablar de la ley? Porque a usted también lo he escuchado en la misma línea, ¿no? Yo tampoco quisiera que terroristas lleguen peor si realmente no están rehabilitados, si nuestro sistema de reeducación, de rehabilitación en el sistema penitenciario no es, digamos, efectivo. ¿Por qué? Porque, sí, por lo que te decía antes, ahora, quiero precisar, nosotros solo nos hemos pronunciado por el caso del terrorismo, porque esa fue la acción que nos presentaron. De inconstitucionalidad. Exactamente, no ha habido nada de los otros delitos, eso sigue en pie, ¿no? Entonces, lo teníamos que hacer porque eso es lo que establece la Constitución y ese era el derecho fundamental de esas personas. Pero yo creo que ahí tenemos todos que crecer y decir, bueno, ok, estás rehabilitado, pero si tú vuelves a hacer algo similar a lo que has hecho antes, pues tienen que juzgarte. Tendrán que condenarte. O sea, se está diciendo mucho que ahora en tal ciudad, en tal otra, una antigua persona, una persona que había sido condenada por terrorismo, la ahora camarada están citando. Bueno, ¿y por qué entonces no interviene la Fiscalía si estuviera asusando hacia la violencia? O sea, tenemos los medios. Sí. No tenemos que acudir a una discriminación legal para eso. Yo creo que hay armas suficientes en la democracia para defendernos de esos falsos demócratas. Porque a veces se señala, ¿no? Crean un equipo especial, por ejemplo, para la reforma política, la Comisión de Alto Nivel de Notables. Imagínense, todo ese nombre me impacta, ¿no? El equipo especial, la Bajato, el equipo especial que investiga la corrupción en el poder, la sala especial tal. Eso tampoco, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué salas especiales, equipos especiales para acelerar casos que sí son urgentes y por qué en otros casos no? Entonces podríamos analizar todo el panorama, ¿no? El panorama completo de lo que sucede y de cómo somos juzgados o procesados ante la ley. Pero hay una necesidad en la sociedad también de ver los casos resueltos más rápido, ¿no? Sí, efectivamente, pero yo creo que es una respuesta que nos podría dar la fiscal de la Nación. O sea, no nosotros, o sea, ella que creo que nos puede explicar por qué están funcionando así, si están llegando. Entiendo porque estuve en la inauguración de su año fiscal y sí se quejaba de la falta de presupuesto para poder hacer todas las acciones que tendrían que realizar. Pero bueno, al margen de eso... Claro, asume además funciones en una situación compleja. Recordemos que, bueno, Zoraida Ábalos hubo una gestión, por decirlo menos, cuestionable, ¿no? Sí. O sea, nosotros, como te decía antes, tenemos que decidir conforme a derecho, no conforme a conveniencia política. Y habrá fallos que les parezca bien a la opinión pública y fallos que les parezcan muy mal. ¿Qué le diría a sus críticos, por ejemplo, otros abogados constitucionalistas? Les diría que nosotros no estamos refrendando la elección popular de esas personas. Estamos reconociéndoles un derecho fundamental a la rehabilitación y que nos corresponde como sociedad velar para que si esas personas vuelven a instigar o realizar actos terroristas, poner las medidas que están previstas para que no sigan adelante. ¿Y sobre los otros casos hay demandas interpuestas? No, de los otros no. Eso en su momento se vio en el Tribunal Constitucional. Tengo entendido que es cosa juzgada y no se toca ya por... Bueno, recordar también que la responsabilidad de ofrecer una carta, digamos, una carta en el restaurante, tú recibes una carta con el menú, ¿no es cierto? Y uno decide qué elegir, sí, pero no te puedes salir de la carta, ¿no? Y si un partido político te lleva a alguien investigado por tener vínculos con la minería ilegal, por ejemplo, en la región Madre de Dios, ¿no? O a alguien vinculado con el narcotráfico, por ejemplo, en el Braem, o el narcoterrorismo en el Braem, es el partido político quien te muestra esta carta. Y a veces el elector no tiene más que elegir dentro de esa carta o no votar. Pero yo creo que ahí el Jurado Nacional de Elecciones tiene mucha responsabilidad, porque es el filtro.
El Jurado Nacional de Elecciones es el filtro para dar la inscripción y después será la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía la que tiene que intervenir para que judicialmente cancelen la inscripción. Totalmente de acuerdo. Muchas personas que han pasado en estas semanas que me ha tocado asumir la conducción han señalado, ¿y el Jurado Nacional de Elecciones no tiene mácula? ¿No puede dar un paso al costado por el bien de la institución y llevar a cabo el proceso electoral que se viene, no está zanjado? Por el problema que hoy tenemos, una lista que fue incompleta, que fue aceptada, sí, de acuerdo, la norma existe, o los jurados electorales especiales que aceptaron, por ejemplo, a Dina Boluarte trabajando en RENIEC y demás. Todo eso, todas las consecuencias las hemos vivido en cuestión de meses luego de la caída de Pedro Castillo. Y hay responsables que no queremos ver y que no quieren asumir en parte responsabilidad, como el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Realmente es una situación muy complicada que requiere de todos nosotros, me parece, la unidad, defender la democracia, defender la institucionalidad y saber que al menos nosotros en el Tribunal Constitucional no nos casamos con nadie, no tenemos que darle cuentas a nadie. Yo lo he dicho en otra oportunidad, yo le doy cuentas a Dios y a mi conciencia, punto. O sea, no tengo, y sé que los demás igual, ¿no? No siempre pensamos lo mismo y creo que eso también es sano, porque no podemos pensar siempre igual, pero también creo que es muestra de verdadera democracia el que somos todos amigos, ¿no? Cordiales, en esa diferencia y nos enriquecemos con las diferencias de puntos de vista. Y las críticas van a continuar a este fallo o a los que vienen. De hecho, cuando recién asumieron funciones también las críticas fueron duras contra usted también, ¿no? Así que le agradezco haber participado en el programa. Gracias. Esperamos que cuando haya oportunidad de explicar otro fallo, también la tengamos a usted y a los otros magistrados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Igual también, gracias. ¿Tienes problemas de audición? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Subes el volumen de la radio o la televisión? Entonces visita Audifon, especialistas en audífonos medicados hechos a medida. Comunícate al 983-402-173. Audifon está en Lima y en todo el país. Nos vamos, no hay tiempo para más, nos reencontramos mañana. Señor, 2 kilos, por favor. ¡Au! Doctor, cúreme el moretón. No se preocupe, señora. Yo tengo la solución segura y eficaz para usted. Para golpes y hematomas, yo siempre receto a mis pacientes la fórmula alemana de Irutoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes en niños y adultos, por lo que debe tener Irutoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia o botica de preferencia. Irutoid alivia de golpe con la garantía de Deutsche Pharma. El Pozo Millonario llegó a más de 10 millones de soles y tú puedes ser el siguiente millonario. Recuerda que si el Pozo Millonario no revienta, habrá sí o sí un ganador que se llevará 50.000 soles. Más ganadores con Tinka. Juégala ya. Tinka, siempre hay un ganador. Tengo 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conozco sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, lo que sabemos del mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mac vende porque Mac sabe. Y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma. Martín Vizcarra cobraba coimas en sobremanillas. El pedido de dinero se hacía para aprobar y firmar el contrato.
se reunía clandestinamente para silenciar testigos que colaboran con la justicia. Está demostrado que una vez más un gobernante es arrastrado por su codicia y por el afán de llevarse el dinero fácil. Destapes, primicias, entrevistas y generando polémica. Contracorriente. Todos los domingos minutos antes de las 8. Solo por Willax. Su virginidad por ese par de tetas. Una joven ambiciosa sueña con una vida de lujos. ¿Y cuánto les van a pagar? 1 milloncito por todo el fin de semana. Hasta entrar a un mundo del que no podrá salir. ¿Me quiere ayudar? Bueno, listo, deme ya 5 millones de pesos. Sin tetas no hay paraíso. Ay, Diosito, esa será la vida que yo quiero para mí. De lunes a viernes a las 11 de la noche. Solo por Willax. La pelota se fue de vacaciones y el equipo de Willax Deportes también. Muy pronto regresa. Solo por Willax. Combaters llega gracias a Irudoid, alivia de golpe. Centenario. Mike, soluciones inmobiliarias. BHRE Group, tu inmobiliaria de confianza en Panamá. Hola, bienvenidos.